Hola, mi nombre es Miguel Alegretti, soy profesor adjunto del Departamento de Medicina Preventiva y Social y en esta oportunidad vamos a presentar la cadena epidemiológica del sarampión. ¿Cuáles son los componentes de la cadena epidemiológica? En primer lugar tenemos al agente, que es el que causa la enfermedad. Luego está la fuente de infección, también llamada reservorio, que es donde la gente vive y se multiplica y donde tiene la potencialidad de transmitirse. Después tenemos la puerta de salida, el mecanismo de transmisión, la puerta de entrada y finalmente el huésped susceptible. ¿Por qué es importante conocer los componentes de la cadena epidemiológica? Porque una vez que uno conoce las características de estos componentes, puede identificar en qué eslabones de la cadena se puede intervenir para interrumpir la transmisión de la enfermedad. Esa es la utilidad que tiene este modelo para estudiar las enfermedades transmisibles. En cuanto al agente del sarampión, se trata de un virus que es miembro del género Morbillivirus. Acá podemos ver en la presentación una micrografía electrónica con color artificial del virus del sarampión, donde una de las características de este virus es que es un virus de ARN que tiene una envoltura lipídica, es un virus envuelto. En general, los virus que tienen una envoltura lipídica son más sensibles al medio ambiente y no sobreviven mucho tiempo en él. En el caso de sarampión, según los estudios que se han hecho, el virus solamente puede sobrevivir unas pocas horas, alrededor de 2 horas, en las superficies contaminadas o en los objetos contaminados, y también es muy sensible a la actividad de los desinfectantes de uso común. Entonces, como dijimos, uno de los elementos de la cadena que tenemos que conocer es el agente. Del agente, uno de los elementos más importantes a conocer es la capacidad de contagio. Y en el caso de sarampión, estamos ante una de las enfermedades más contagiosas que se conocen. Es una enfermedad que es mucho más contagiosa que la varicela o incluso que la gripe. Por lo tanto, es importante la identificación precoz de los casos para poder tomar las medidas de prevención y evitar el contagio de la enfermedad. ¿Cuál es la fuente de infección del sarampión? Bueno, el reservorio es el ser humano. Es un virus que, como dijimos, no puede vivir mucho tiempo en el ambiente y por lo tanto el ambiente no va a ser reservorio o fuente de infección. También otra característica que tiene el caso del sarampión es que es una enfermedad que siempre tiene manifestaciones clínicas. No hay casos asintomáticos y no tenemos portadores sanos. Por lo tanto, cada vez que una persona es expuesta al virus del sarampión y se contagia, va a presentar síntomas y signos. En general, el cuadro clínico comienza con una infección respiratoria, fiebre y posteriormente aparece la erupción cutánea, el exantema, que es característico de la enfermedad. Las personas infectadas por el sarampión pueden transmitir la enfermedad en un periodo limitado que va aproximadamente 4 días previos al inicio de la erupción cutánea y hasta 4 días después. ¿Por qué es importante conocer estos plazos? Bueno, cuando se identifica un caso de sarampión, sabemos que va a poder transmitir la enfermedad hasta 4 días después de aparecida la erupción cutánea, entonces debemos tomar medidas de aislamiento respiratorio si estamos durante este periodo. A su vez, también sabemos que la enfermedad es contagiosa previo a la erupción cutánea hasta 4 días antes. Es importante también conocer este periodo porque es el periodo en el cual la persona pudo transmitir la enfermedad y es el periodo en el cual debemos consultar las actividades que esta persona hizo con quien estuvo en contacto para identificar posibles contactos de la enfermedad, huéspedes susceptibles y tomar medidas preventivas con estas personas. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? Se trata de una enfermedad de transmisión directa. Es una enfermedad infectocontagiosa, se contagia persona a persona y el mecanismo es a través de la diseminación de gotitas que se expulsan por las vías respiratorias. Recordemos que es una enfermedad que tiene síntomas respiratorios, tos, rinitis. Y bueno, cuando la persona tose quedan suspendidas en el aire
partículas que contienen gran cantidad de virus. A su vez, cuando esas partículas se depositan en superficies o en objetos, los mismos van a tener la posibilidad de transmitir la enfermedad a través de esas secreciones en un plazo aproximadamente de unas 2 horas. Por lo tanto, también una de las medidas de prevención va a ser la limpieza de las superficies contaminadas. Y por último, tenemos que describir al huésped susceptible. Y en el caso de sarampión, la susceptibilidad a la infección es universal. Es decir, todas las personas que no hayan tenido la enfermedad previamente y que no estén inmunizadas con 2 dosis de vacuna, son susceptibles a tener la enfermedad. En el caso de las personas vacunadas, los estudios han mostrado que aproximadamente el 99% de las personas que reciben 2 dosis de vacuna quedan protegidas de la enfermedad y no desarrollan la misma cuando entran en contacto con el agente. Esto es muy importante porque recordemos que, como habíamos mencionado al principio, el sarampión es una enfermedad muy contagiosa. Se estima que aproximadamente 9 de cada 10 personas que están en contacto con un caso de sarampión y no están vacunados terminan adquiriendo la enfermedad. Es una de las enfermedades, como dijimos, más contagiosas que se conoce. ¿Cuáles son las medidas de prevención? En primer lugar, la educación en salud, las medidas de higiene, lavado de manos y desinfección de objetos o superficies contaminadas. Y particularmente la vacunación se ha mostrado como la medida más eficaz y en Uruguay todas las personas mayores de 15 meses de edad y nacidas después del año 1967 tienen que haber recibido 2 dosis de la vacuna. ¿Por qué se pone este límite del año 1967? Bueno, porque es el momento de introducción de la vacuna. En la era previa a la introducción de la vacuna, se estima que la mayoría de las personas ya adquirieron la enfermedad, porque recordemos que es una enfermedad muy contagiosa. Entonces se estima que las personas nacidas antes de 1967 en algún momento de su vida estuvieron en contacto con el sarampión y tuvieron esta enfermedad. Y por lo tanto, como produce inmunidad de por vida, no sería necesaria su vacunación. Y luego tenemos algunas situaciones especiales, sobre todo los lactantes que tienen entre 6 y 12 meses de vida, que en caso de tener planificado un viaje a zonas donde hay transmisión activa de la enfermedad, o si se identificó que fueron contactos de sarampión, se debe administrar también una dosis de vacuna. En esos casos, esa vacuna se conoce como dosis cero y cuando el lactante cumpla el año va a tener que recibir la dosis 1 y cuando cumpla los 15 meses la segunda dosis. Este esquema de vacunación con una dosis al año y otra dosis a los 15 meses, de edad, es un esquema nuevo que el esquema anterior era la primera dosis al año y la segunda dosis a los 5 años. El cambio fue promovido por la situación epidemiológica regional, con el aumento de casos de sarampión en todas las Américas y posteriormente, bueno, la enfermedad llegó al Uruguay con casos importados, pero la medida ya se había promovido desde hacía varios meses antes. ¿Cuáles son las medidas de control de sarampión? Bueno, tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad de notificación obligatoria. El Código de Enfermedades y Eventos de Notificación Obligatoria, de Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria, establece que dentro de las primeras 24 horas de sospecha de la enfermedad se debe hacer la notificación. Debemos tener en cuenta que se notifica la sospecha y no el caso confirmado, porque las pruebas de laboratorio demoran y se podría perder tiempo valioso en cuanto a la aplicación de medidas de control de la enfermedad, para evitar la transmisión de la enfermedad. Tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad que no tiene tratamiento específico, se realizan medidas de sostén adecuadas a la presentación del cuadro clínico. El sarampión es una enfermedad que tiene la potencialidad de provocar cuadros graves, e incluso tiene una mortalidad que puede llegar al 5% y en algunas zonas incluso hasta el 15%, dependiendo de la disponibilidad de justamente
de un sistema de atención a la salud que pueda dar respuesta a las complicaciones que pueda tener la enfermedad. No es menor, estamos hablando de una enfermedad que tiene una virulencia importante, tiene la potencialidad de provocar la muerte de la persona aproximadamente un 5% de los casos. Una de las medidas de control más efectivas es el aislamiento respiratorio, una vez que se identifica un caso, que debe realizarse, como dijimos, hasta 4 días después de la aparición de la erupción cutánea. También todas aquellas personas que hayan estado en contacto con un caso y que no tengan 2 dosis de vacuna, deben recibir una dosis de la vacuna, idealmente dentro de los primeros 3 días de realizada la exposición, de haber tenido la exposición. En esos casos, cuando la vacuna se administra dentro de los 3 días de haber tenido el contacto, brinda una protección eficaz y se puede evitar el contagio. En los casos en que esto no ocurre, debemos recordar que 9 de cada 10 personas que están en contacto con un caso de sarampión terminan adquiriendo la enfermedad, salvo que hayan tenido la enfermedad en la infancia y eso les da inmunidad de por vida, o que tengan 2 dosis de vacuna que, como vimos, protege en el 99% de los casos, es decir, la vacuna es una medida de protección muy eficaz. Y también no debemos olvidar las medidas higiénicas y de limpieza y desinfección del ambiente, porque el virus tiene una potencialidad de permanecer viable y de poder mantener su poder infectante en aproximadamente unas 2 horas luego de que se depositó en ese objeto o en esa superficie. Bien, y con esto terminamos aquí esta presentación de la cadena epidemiológica del sarampión. Muchísimas gracias.